¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a una edición más de Conclusiones. Soy Rafael Romo, en esta ocasión en ausencia de Fernando del Rincón, y estamos transmitiendo desde la sede mundial de CNN en Atlanta. En nuestro 13º día de cobertura se recrudece la violencia en Bolivia. Ese va a ser el tema número 1. Específicamente se recrudece la violencia en Cochabamba. 89 heridos, 89 ya, y un muerto. Y el caso de una alcaldesa a la que una turba la hizo caminar, escúchelo usted, kilómetros y kilómetros. Además, le cortaron el pelo, la embadurnaron con pintura. Y bueno, vamos a hablar con el candidato de Comunidad Ciudadana, el expresidente Carlos Mesa, para que nos diga qué es lo que está pasando y si se ha llegado a un nuevo nivel. El segundo tema, México. Ya se sabe que las armas que se usaron para la masacre de la familia mormona en el noroeste del país vinieron de Estados Unidos. Vamos a tener un reporte de nuestro enviado especial Rey Rodríguez, quien habló con un miembro de la familia que dice que esa versión del gobierno de México de que fue un fuego cruzado, de que se equivocaron los de las bandas criminales, él no cree absolutamente nada de eso. Empezamos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral CONCLUELEX Vol 13. CONCLUELEX Vol 13, Vol por Bolivia, por supuesto, 13 días de cobertura. Recuerden que recibo todos sus comentarios. Mi cuenta en Twitter es @RafaelRomoCNN. Las calles de Cochabamba en Bolivia son el escenario de enfrentamientos cada vez más encarnizados. Hasta ahora nos llegan reportes de un muerto y 89 heridos. Esa información fue confirmada a CNN por el defensor del pueblo de Cochabamba, quien nos acompañará más adelante aquí en Conclusiones. Hoy las diferencias entre los opositores y los afines al presidente Evo Morales se llevaron al extremo en Cochabamba. Esto, por supuesto, al sureste de La Paz. Manifestantes opositores incendiaron la alcaldía del municipio de Vinto. Ahí estamos viendo las imágenes. Y la alcaldesa María Patricia Arce, del Movimiento al Socialismo, el MAS, el actual partido de gobierno, fue retenida por una turba en contra de su voluntad. Varias personas obligaron a Arce a caminar descalza, sí, descalza, por la calle, al menos durante 7 kilómetros, según confirmó a este equipo el periodista Gustavo Carri de Red ATV en Cochabamba. Esas personas también, como estamos viendo en las imágenes, por eso se ve tan roja, embadurnaron a la alcaldesa con pintura. Además, por si fuera poco, le cortaron el pelo. María Patricia Arce fue objeto de improperios, además de recibir múltiples golpes, según denunció ella misma a la prensa local. Fueron momentos de mucha tensión en los que Arce también fue amenazada. Los manifestantes la acusaron de haber causado presuntas muertes en los enfrentamientos, algo que ella negó, al tiempo que expresó temor por su vida y la de sus hijos. ¡Que me demuestren! ¡Lo juro por mi madre! ¡Lo juro por mi madre! No estaba en el hospital ese día. Y te lo he dicho. ¿Qué más le han hecho, alcaldesa? ¿Qué más le han hecho? Alcaldesa, ¿qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? Coméntenos qué le han hecho. Me han pegado, han ido a quemar la alcaldía. Ya quisiera que sacarle a la prensa esto, ¿es legal? ¿También qué le han hecho, alcaldesa? ¿Qué le han hecho? Me han cortado el cabello. Mi único error ha sido trabajar por mi pueblo. Y después de varias horas fue entregada a la policía y un agente se la llevó en una motocicleta. Era un poco difícil de entender, pero realmente las imágenes hablan por sí solas. Completamente embadurnada en pintura roja, le han cortado el cabello y bueno, ahí están las imágenes. Vamos inmediatamente a Cochabamba con el primer invitado de la noche. Quiero darle la bienvenida a Conclusiones a Nelson Cox, el defensor del pueblo en Cochabamba. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, señor Cox. Para empezar, quiero preguntarle cuál es la situación en Cochabamba esta noche, cuáles son las cifras más recientes que puede usted compartir con nosotros sobre la violencia. Bienvenido, lo escuchamos. Muy buenas noches, Rafael, a toda nuestra población. Lamentablemente, el día de hoy en Cochabamba hemos vivido una situación conflictiva, enfrentamiento entre hermanas y hermanos cochabambinos y cochabambinas
que ha dado 90 víctimas que se han registrado en más de 10 hospitales y clínicas que han sido socorridos. Ha sido la acción inmediata en un criterio humanitario que se ha colaborado por parte de efectivos policiales, también personas que han precautelado primero el auxilio y socorro a hermanos que han sido víctimas de estos enfrentamientos. Lamentablemente tenemos el registro de una víctima que estaba con mayor gravedad, que tenía un golpe policontuso en la cabeza y ha sufrido un severo acto de agresión que le ha cegado la vida al final de la noche. Es la primera persona que fallece. Esperemos que los demás heridos tengan la atención adecuada, porque lo importante es los criterios de socorro, que penosamente no hemos estado teniendo carreteras expeditas por los puntos de bloqueos que se han registrado. A esto se suma el hecho de la alcaldesa, que ha sido penosamente tomada como rehén después de haber quemado e incendiado el municipio, el edificio del gobierno municipal de Vinto, Rafael. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con la alcaldesa, señor Cox? ¿Por qué fue atacada? Sabemos obviamente que es parte del MAS, el Movimiento al Socialismo, el partido oficial, pero ¿por qué iba la violencia dirigida específicamente en contra de ella? ¿Por qué fue atacada hasta donde usted sabe? El día de hoy, Rafael, ha existido movilizaciones, tanto en favor del proceso electoral como en contra del proceso electoral, que vienen efectuando una movilización y bloqueos que se han registrado. La pasada semana, porque tenemos conflictos en Bolivia, desde el 21 de octubre, que estamos una fecha postelectoral, se ha registrado en Cochabamba el ingreso de algunos hermanos mineros, que son de otras regiones, de otros municipios alejados, al lugar donde se ha registrado el problema, que es en Quillacollo y Vinto. Se le acusa a la alcaldesa de haber financiado el desplazamiento de mineros de otros lugares para asusar, para amedrentar, para hacer estallar dinamitas en Quillacollo. Se le ha acusado de esto de parte de esta movilización de personas que están reclamando y atribuyéndole a ella como que habría financiado. ¿Hay algún tipo de prueba, señor Cox, sobre esto? Desde luego que lo que se ha señalado viene por fuerza de las redes sociales, información que debe demostrarse puntualmente en contra de esta autoridad y por los canales conducentes. Sí, hemos visto, perdón por la interrupción, hemos visto video de un evento público anterior en el que la alcaldesa se mostraba, desafiante, dijo que unos cuantos malandrines, su término, no el mío, están causando zozobra en la región. Aquí vemos el video, con anterioridad, por supuesto, y también decía que no les tenía miedo. ¿Fue un factor, hasta donde usted sabe, señor Cox, en este ataque? Mire, Rafael, lamentablemente estamos viviendo en escenarios en los que debe existir mucho cuidado y cautela de parte de nuestras autoridades. Desde luego que cualquier discurso confrontacional, cualquier discurso que genere actos de violencia, cosechan actos de violencia. Y desde luego que el llamamiento como autoridad tiene que ser a la pacificación. Sin embargo, todavía registramos discursos encontrados, discursos con tintes de odio. Entonces, eso está generando que exista acción, reacción de muchas partes movilizadas, de ciudadanos que están insatisfechos, de ciudadanos que respaldan una intencionalidad y le están haciendo de forma latente en las calles, Rafael. Me quedan unos cuantos segundos, pero antes de despedirlo quería preguntarle si significa toda esta situación que las fuerzas de seguridad en Cochabamba y en otras partes del país están rebasadas. ¿Puede el Estado garantizar el libre tránsito de los ciudadanos? Sí, Rafael, y eso ha sido un hecho que es recurrente. La pasada semana hemos tenido confrontación entre hermanos y hermanas cochabambinas, donde el contingente policial es insuficiente, la reacción no es oportuna, el acto preventivo no se registra como una forma programática, estratégica de la policía. Los actos de agresión que se han registrado en Cercado, que es un municipio próximo a Quillacollo, donde se han registrado más de 85 heridos que el día de hoy en la tarde se han generado. Desde luego que ha tenido mayor contingente policial, pero en Quillacollo, insuficiente contingente policial. Bien. Y eso de verdad debe requerir que se refuercen nuestras fuerzas policiales. Sí, nos quedan muy claro en las imágenes. Le agradezco la oportunidad de conversar con él. A Nelson Cox, defensor del pueblo en Cochabamba. Gracias y hasta la próxima oportunidad, señor Cox. Seguimos en Bolivia. Al regresar, el candidato presidencial Carlos Mesa llama a medir la acción y la reacción sin rendirse. Regresamos enseguida.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Conclusiones. Soy Rafael Romo, en esta ocasión en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. A continuación quiero darle la bienvenida a Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana, expresidente y ex vicepresidente de Bolivia. Señor Mesa, bienvenido. Gracias por esta oportunidad de charlar con usted. Para empezar, quiero preguntarle lo siguiente, y ya que aprovecho las imágenes que veíamos en el segmento anterior, ¿cómo califica usted, expresidente Mesa, lo que pasó más temprano con la alcaldesa oficialista de Vinto, María Patricia Arce? ¿Justifica el fin los medios, aunque sean violentos? Bienvenido. Buenas noches, Rafael. Agradecido por esta oportunidad. Empezaré por decir que el día de hoy se vivió en Cochabamba una jornada terrible, y como producto de esa jornada terrible murió un joven de 20 años brutalmente golpeado por militantes masistas llamado Limber Guzmán. Y luego me preguntas a propósito de lo que ocurrió con la alcaldesa de Vinto. Primero, lamentar y condenar la muerte de un joven, que es la tercera víctima mortal en esta confrontación, que tiene además como protagonistas, lamentablemente, a 3 personas que estaban movilizados como protesta por el fraude gigantesco. Lo que ha ocurrido con la alcaldesa de Vinto no se puede justificar. No se puede justificar ningún acto de violencia, pero desde luego, en la proporción, si esto es posible, de la violencia, no se puede comparar la muerte de un compatriota, un joven de 20 años, con la vejación que lamento y condeno de una alcaldesa, en este caso la señora alcaldesa de Vinto. Expresidente, estamos en un momento en que la situación ya es inmanejable para el gobierno de Bolivia, para las fuerzas del gobierno, y realmente no quisiera utilizar el término, pero se está acercando esto peligrosamente a lo que podría convertirse en una guerra civil. No me parece que el término guerra civil todavía pueda utilizarse en el caso de Bolivia, y quiero hacer una referencia que me parece fundamental. Esta situación se está volviendo inmanejable porque hay una acción expresa de parte del gobierno para hacerla inmanejable. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el gobierno, el presidente Morales en particular, tiene un discurso de paz y un discurso de desarme, lo ha hecho en 2 oportunidades, lo que es un doble rasero para la realidad. La realidad marca con claridad que movimientos sociales afines al MAS, grupos organizados del movimiento al socialismo, están provocando actos de violencia en confrontaciones que son planteadas desde el ataque de esos grupos masistas, que están fomentados por el gobierno, con, dependiendo del caso y la conveniencia del gobierno también, sí, la participación más o menos eficiente de la policía. Sí, escuchábamos la semana pasada, ahora que lo menciona, al mismo presidente Morales llamar a sus seguidores, a sus correligionarios, a acercar algunas de las ciudades. Después una especie de marcha atrás pidiendo a los diferentes actores de la sociedad civil a que pacificaran al país, pero bueno, es una situación bastante contrastante. Ahora, quiero referirme a algunas de las acciones que ocurrieron este día, expresidente Mesa. Usted denunció que la policía lo bloqueó y le impidió que se acercara a Luis Fernando Camacho, el líder civil de Santa Cruz, al momento de su llegada al aeropuerto del Alto. ¿Cómo se dieron los hechos y cuál era su intención al acompañarlo? Nuestra presencia en el Aeropuerto Internacional del Alto tuvo que ver con 3 factores. Uno, la defensa y el derecho que tiene el señor Camacho, como cualquier ciudadano boliviano, de circular libremente, no solamente en el aeropuerto, sino en la ciudad de La Paz, el Alto o cualquier otra ciudad del país. La anterior vez que vino, hace unas horas, se le impidió salir del Aeropuerto Internacional del Alto. Él tenía la intención de dirigirse a la ciudad de La Paz. 2, el derecho de libre petición. Uno puede compartirla o no, pero todo ciudadano tiene el derecho constitucional y democrático de hacer una petición pública a cualquier autoridad del Estado. Y 3, para mostrar que en un caso de defensa democrática uno tiene que estar unido con la oposición democrática. Estos fueron los 3 elementos que me motivaron a acompañar o a intentar acompañar al señor Camacho en el Aeropuerto del Alto. Allí estuve esperando durante varias horas, y cuando intenté aproximarme a él, un bloque de policías con escudos, como si estuvieran enfrentando a alguna masa desaforada dentro del aeropuerto, me impidieron pasar y poder conversar con él. No se comportaron mal conmigo, ni yo hice ninguna acción violenta en ningún caso, me quedé absolutamente tranquilo, pero el hecho en sí mismo está hablando por sí solo. ¿Tiene conocimiento, señor Mesa, si logró Camacho su objetivo de darle esta carta al poder presidencial?
No, no lo sé porque nos costó muchísimo salir del aeropuerto del Alto. Habían grupos masistas muy violentos con actitudes muy agresivas en el exterior del perímetro del aeropuerto internacional. Eso nos impidió salir inmediatamente. Tuvimos que esperar algún momento. Estuvimos con el expresidente Quiroga y con mi candidato vicepresidencial, don Gustavo Pedraza, hasta que pudimos salir lateralmente y tardamos muchísimo en llegar al centro de la ciudad, de modo que realmente casi he llegado con las justas para este programa. Hace 2 días decía usted, expresidente Mesa, que el mayor riesgo para la democracia es la permanencia de Evo Morales en el poder. En consecuencia, planteamos, decía usted, que la forma democrática y pacífica de lograr la salida de Morales del gobierno es el voto popular. ¿Significa esto que no hay ni habrá ningún tipo de negociación con el gobierno de Evo Morales? ¿Ese capítulo ya se cerró? Un primer elemento, nosotros lo que estamos haciendo es reflejar la indignación legítima del pueblo boliviano que ve frustrado por segunda vez la decisión de burlar el voto popular, primero el 21 de febrero de 2016 y después el 20 de octubre, en un fraude gigantesco que ha sido corroborado por el primer informe de la misión de observación electoral de la OEA. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros creemos que el tiempo de Morales ha terminado, que Morales se está burlando del voto popular y que Morales ya es una autoridad ilegítima en cuanto a que pretende renovarse por 4ª vez de manera ilegítima. En ese contexto, la única forma es la salida democrática por la vía del voto, como lo acaba usted de subrayar, de nuestro propio documento. Nosotros creemos que el espacio de la discusión es el espacio del voto democrático. Nosotros creemos que la acción debe ser una nueva elección que lleve adelante un cambio de autoridades. Algunas de las escenas y las situaciones que hemos visto y que hemos reportado en esta cadena, expresidente Mesa, nos llevan a concluir que no solamente las manifestaciones públicas, los actos de violencia, los enfrentamientos, tienen que ver con manifestaciones legítimas, sino que hay un elemento del crimen que se ha infiltrado dentro de estos movimientos y que está causando una situación de pánico, una situación de zozobra en el país. Se están paralizando las cadenas de distribución y están ocasionando una etapa muy crítica para Bolivia. ¿Qué se debería hacer inmediatamente para ponerle fin a esta situación, si bien no terminaría las diferencias políticas que hay en Bolivia en este momento? La respuesta es muy sencilla, Rafael. La respuesta es la decisión del presidente Morales de acatar la voluntad popular. Toda la solución de este conflicto en manos del gobierno y en particular en manos del presidente Morales. Si el presidente reconoce las irregularidades, que en realidad es una forma elegante de mencionar el gigantesco fraude que se ha producido en contra, en este caso, de nuestra candidatura, que ha sido la más afectada, si el presidente da un paso atrás, si el presidente acepta esa realidad, esto se tranquiliza inmediatamente y se propone una nueva elección. Nosotros no estamos proponiendo una salida inconstitucional o antidemocrática. En consecuencia, la responsabilidad total está en él, además de que él está promoviendo de manera explícita la participación violenta de grupos organizados del MAS. Por cierto, la movilización ciudadana se inició pacíficamente y se ha desarrollado pacíficamente durante casi una docena de días. El caso de Santa Cruz es muy ilustrativo. Es un paro movilizado, pero que no ha planteado actos de violencia. La violencia se ha generado a partir de la provocación propuesta por el presidente Morales con activistas de su partido político que han ido atacando a los movilizados en las diferentes ciudades del país. ¿Qué va a pasar, expresidente Mesa, si sigue corriendo el tiempo, si no se llega a un consenso, si no hay acuerdo y se llega el momento de que alguna figura, independientemente de quién sea, tenga que asumir la presidencia cuando se llegue la fecha? ¿Qué va a pasar en Bolivia en ese momento? El presidente Morales tiene un mandato hasta el 22 de enero del año 2020. Lo que nosotros creemos es que hay un tiempo más que suficiente para, por ejemplo, repetir la elección con los mismos candidatos, planteando esta vez una línea transparente, porque el problema del fraude, y aquí está la cuestión de la segunda vuelta, el problema del fraude tiene que ver no solamente con un fraude para los candidatos presidencial y vicepresidencial, sino que para la gobernabilidad del país lo que se ha hecho es un fraude también que altera el número de diputados y senadores, que perjudica claramente a la comunidad ciudadana y que plantea algo absolutamente inverosímil, que le da casi el 58% del control de las dos cámaras al movimiento al socialismo a partir de la tergiversación de esos resultados. Estos son los elementos que tienen que cambiar. Y a la pregunta,
es un momento oportuno para plantear la posibilidad de la mediación internacional de países que pudieran intervenir para lograr la pacificación de Bolivia. Le agradezco el contacto a Carlos Mesa, expresidente y ex vicepresidente de Bolivia, también candidato por Comunidad Ciudadana. Gracias, señor expresidente, por haber estado con nosotros. Gracias, Rafael. Le agradezco la oportunidad. Muy buenas noches. Hacemos una pausa aquí en Conclusiones y volvemos con México, masacre de la familia Levarón. Hablaremos con Julián Levarón, el patriarca de la familia. Volvemos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Masacre Levarón. Conclu Masacre Levarón. Recuerden que recibo todos sus comentarios y opiniones en mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomoCNN. Hay un grupo criminal en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, conocido como La Línea. El Gabinete de Seguridad de México indicó que fue precisamente esta banda la posible responsable de la masacre del lunes de 3 mujeres y 6 niños de una comunidad mormona en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua. Integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informaron que el lunes por la madrugada, La Línea y los Salazar, un grupo rival, se enfrentaron en la fronteriza ciudad de Agua Prieta, en el estado de Sonora, que colinda con Arizona. Según las primeras investigaciones, los integrantes de La Línea enviaron a un grupo al lugar donde más tarde ocurrió el ataque para impedir que miembros de los Salazar ingresaran a Chihuahua, estado que consideran como su territorio. ¿Pudieron realmente confundir a 3 madres inofensivas y sus hijos con sicarios fuertemente armados? Esto fue lo que dijo Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional de México. Como resultado de ese enfrentamiento, de esa confrontación que se está dando, de hecho, en los límites de ambos estados, deciden enviar una célula y se asume que esta célula que la envían para detener cualquier incursión o penetración de alguna célula delictiva de los Salazar hacia Chihuahua, que es a la que se le está atribuyendo la materialización de estas agresiones a la familia Levarón. Bueno, y según el informe presentado por el jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, las 3 camionetas en las que viajaban las familias transitaban por esta zona de caminos no pavimentados el lunes entre las 9 y las 11 de la mañana, y fue en ese momento, en ese lapso de 2 horas, cuando fueron atacados. Por el momento se descarta, según el gobierno mexicano, un ataque directo, aunque esta versión aún se investiga y no es oficial. Tras el recorrido que realizaron el martes los integrantes del Gabinete Federal, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo informó que encontraron casquillos en la zona de los ataques, cuyo análisis los lleva a la conclusión de que las armas utilizadas provienen de Estados Unidos. Solo adelanto que en las primeras pesquisas en la recolección de casquillos nos permite reconocer el calibre de casquillos .223 de fabricación Remington y de procedencia norteamericana. Esto es lo que se sabe de la investigación hasta ahora, de acuerdo con la información de la conferencia del gobierno. El grupo delictivo La Línea es el posible responsable del ataque. Las armas utilizadas por los perpetradores son de origen estadounidense. Una de las camionetas se incendió, dicen, como consecuencia de los disparos al motor, y se presume que los agresores dejaron huir a los menores, que fueron localizados horas más tarde. Finalmente, se aclaró que la persona detenida el lunes en Sonora no está ligada a este caso. ¿Y qué dice la familia? Bueno, de entrada está llena de indignación, obviamente, además de tristeza. Julián Levarón, patriarca de la familia y activista de derechos humanos, dice que las autoridades mexicanas se han adelantado a los acontecimientos y han publicado versiones de lo ocurrido aún sin tener la información completa. ¿Y qué dice de la versión del gobierno mexicano de que se trató de una confusión originada por el enfrentamiento entre 2 grupos criminales? En pocas palabras, dice que no tiene sentido y se apoya en lo que le dijeron los niños sobrevivientes. Vamos con Rey Rodríguez, quien fue nuestro enviado especial y nos envió este informe desde la población de Bavispe, en el estado de Sonora, y su entrevista con Julián Levarón.
Estamos en la comunidad La Mora, donde la vida ya no es la misma luego de que 9 de sus miembros fueran asesinados, 3 mujeres y 6 menores de edad, tras ser emboscados cuando se trasladaban en 3 camionetas. Las autoridades sostienen que los fallecidos fueron víctimas de una confusión de identidad en una zona que es disputada por varias bandas del crimen organizado. Yo no creo que haya manera de saber con certeza, porque ningún tipo de amenazas, ningún tipo de venganza explica matar a 3 familias con mujeres y niños. No, yo no creo que ninguno de nosotros entendemos lo que pasó. ¿Por qué? ¿Y no hay ninguna razón, ningún motivo anterior, por ejemplo, Valdemarón? Pues si hubiera, no sería con ellos. O sea, son personas que nunca se han metido con nadie. Nunca han tenido problemas con nadie. Ha habido otros primos y que han tenido conflictos legales y este tipo de cosas, pero no nunca. O sea, estas personas no podemos conectar ningún motivo por la que esto sucedió. Ya, o sea, aceptan esa teoría del gobierno que fue una confusión, básicamente. Yo no acepto esa teoría porque nosotros sabemos que las personas que les abrieron fuego sabían con precisión que eran mujeres y niños. Digo, hay muchas evidencias, hay muchas pruebas. O sea que la teoría de la confusión no. No hubo confusión a quienes les estaban disparando. Hay mucha confusión de por qué lo hicieron y yo creo que no vamos a estar conformes hasta saber exactamente quiénes fueron y por qué lo hicieron. Esta no es la primera vez que esta comunidad es víctima de la violencia. En 2009, Benjamín Levarón fue asesinado junto con su cuñado por un grupo de personas armadas. Después de eso, provocó que la comunidad se organizara para exigir justicia. ¿No hay miedo de la comunidad a partir de ahora a decir, bueno, ya nos vamos de aquí? ¿Qué van a hacer? Bueno, es que la verdad es que para muchos de nosotros creemos que la libertad nos la dio Dios. Y entonces nosotros tenemos no solamente el derecho, pero tenemos el deber de defender lo que es nuestro. Y no nos vamos a quedar callados y tampoco vamos a dejar que la malicia y la maldad domine y se quede con lo que es nuestro. ¿Armarse? Pues yo lo que creo es que todo ser humano tiene el derecho de defenderse. Inclusive la misma autoridad nos dice que ellos tienen un monopolio en el servicio de seguridad y justicia porque nosotros se los dimos. Y si ellos no están cumpliendo con ese deber, en algún momento, claro que tenemos el derecho de defendernos. Los miembros de esta comunidad aseguran que lo que pasó el lunes fue un reflejo de lo que está ocurriendo ya hace muchos años en este país. Una violencia que ya los marcó, pero sin embargo no están dispuestos a abandonar esta tierra donde vinieron hace muchos años y donde dicen que van a permanecer a pesar de todo. Rey Rodríguez, CNN, La Mora, Sonora. Nuestro envío especial con el reporte. Al regresar hablamos con Eugenio Weigand, director asociado del equipo para la prevención de la violencia con armas del Center for American Progress. Volvemos. Quiero darle la bienvenida a Eugenio Weigand, director asociado del equipo para la prevención de la violencia con armas del Center for American Progress. Bienvenido, Eugenio, gracias por estar con nosotros. Supongo que no te sorprende la declaración del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, de que las armas utilizadas en el ataque entre Sonora y Chihuahua son procedencia estadounidense. No hay ninguna sorpresa aquí, ¿no, Eugenio? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Lamentablemente no es ninguna sorpresa. Vemos con frecuencia que los cárteles en México muestran y utilizan este tipo de armas de fuego para cometer atrocidades. En este caso vimos lo que ocurrió en la frontera entre Sonora y Chihuahua, pero hace semanas vimos el poder que mostraron en Sinaloa. Desde hace 10 años hemos visto cómo el cártel enfrenta a las policías, enfrenta al ejército con armas de alto poder y reportes muestran que alrededor del 70% de las armas que son recuperadas en México provienen de los Estados Unidos y esto se debe, uno, a que hay una gran cantidad de armas en Estados Unidos
y a la facilidad con la que se le puede adquirir un arma de fuego en este país. Sí, no, es un punto excelente. Por ahí veía un rifle de francotirador de calibre 50, que bueno, eso doblegó en gran parte al equipo, al contingente del ejército mexicano. Ahora, quiero preguntarte, no solamente en este caso, sino en forma global, ¿cuál es la magnitud, dirías tú, Eugenio, de la compra ilegal y tráfico de armamento estadounidense a México, que termina, obviamente, como ya lo hemos visto, en manos del crimen organizado? ¿Qué tan grande es este problema? Mira, este problema se empieza a intensificar a partir del 2004, que es cuando Estados Unidos quita la prohibición de la comercialización de armas de asalto. Es decir, a partir del 2004 se comercializan las armas de asalto en este país y vemos que la producción en Estados Unidos aumenta de manera significativa, y esta producción se debe a que se empezaron a fabricar rifles y pistolas de alto calibre. Estas son las armas que principalmente y Mary Masha Jovanovic, quien fue embajadora de Estados Unidos en Ucrania, se conoció de Estados Unidos a México, particularmente de estados como Texas y Arizona. Sí, no, me recuerdas aquel chiste quizá de mal gusto para este momento, pero que ejemplifica lo que decías, que decía un político norteamericano que México es el trampolín del crimen, del tráfico de drogas, y la respuesta mexicana era, pues entonces quítenos su piscina de consumo de drogas y se soluciona el problema. Un momento muy difícil, definitivamente. Quiero agradecerte, Eugenio, el que hayas estado con nosotros en este programa. Gracias por la oportunidad de hacer contacto contigo. Muchas gracias, buenas noches. Eugenio Weigen, director asociado del equipo para la prevención de la violencia armada del Center for American Progress, estaba en Washington. Ya regresamos con más de Conclusiones, no se vayan. Mira, este problema se empieza a intensificar a partir del 2004, que es cuando Estados Unidos quita la prohibición de la comercialización de armas de asalto. Es decir, a partir del 2004 se comercializan las armas de asalto en este país y vemos que la producción en Estados Unidos aumenta de manera significativa, y esta producción se debe a que se empezaron a fabricar rifles y pistolas de alto calibre. Estas son las armas que principalmente son ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Lamentablemente no es ninguna sorpresa. Vemos con frecuencia que los cárteles en México muestran y utilizan este tipo de armas de fuego para cometer atrocidades. En este caso vimos lo que ocurrió en la frontera entre Sonora y Chihuahua, pero hace semanas vimos el poder que mostraron en Sinaloa. Desde hace 10 años hemos visto cómo el cártel enfrenta a las policías, enfrenta al ejército con armas de alto poder, y reportes muestran que alrededor del 70% de las armas que son recuperadas en México provienen de los Estados Unidos, y esto se debe, uno, a que hay una gran cantidad de armas en Estados Unidos y a la facilidad con la que se le puede adquirir un arma de fuego en este país. Sí, no, es un punto excelente. Por ahí veía un rifle de francotirador de calibre 50, que bueno, eso doblegó en gran parte al equipo, al contingente del ejército mexicano. Ahora, quiero preguntarte, no solamente en este caso, sino en forma global, ¿cuál es la magnitud, dirías tú, Eugenio, de la compra ilegal y tráfico de armamento estadounidense a México, que termina, obviamente, como ya lo hemos visto, en manos del crimen organizado? ¿Qué tan grande es este problema? Mira, este problema se empieza a intensificar a partir del 2004, que es cuando Estados Unidos quita la prohibición de la comercialización de armas de asalto. Es decir, a partir del 2004 se comercializan las armas de asalto en este país y vemos que la producción en Estados Unidos aumenta de manera significativa, y esta producción se debe a que se empezaron a fabricar rifles y pistolas de alto calibre. Estas son las armas que principalmente son utilizadas en México. Hay estudios que muestran que alrededor de 213,000 armas cruzan al año de Estados Unidos a México de manera ilegal. Y obviamente estas armas tienen repercusiones en los niveles de letalidad en México, y no solo en eso, en la capacidad que tienen los cárteles para diversificarse a otro tipo de delitos como el robo, secuestro, entre otros. Eugenio, ¿por qué han sido hasta ahora
prácticamente inútiles los esfuerzos hechos de ambos lados de la frontera para detener este tráfico. Y ya de paso, también hay que verlo desde la otra perspectiva. Estados Unidos ha sido incapaz de detener el flujo de drogas que vienen desde México y de otras partes del mundo. ¿Qué es lo que está fallando aquí, Eugenio? Bueno, mira, yo te puedo hablar un poquito del lado de Estados Unidos, y lo que está fallando es una voluntad política por parte de, en este momento, del Congreso, ¿no? Específicamente del Senado. Porque no hay que olvidar que Estados Unidos también tiene un problema muy serio con las armas de fuego, de violencia, con los tiroteos masivos que se ven en este país. Y las mismas leyes que ayudarían a reducir el tráfico hacia México ayudarían a resolver la violencia que se ve en este país. Específicamente me refiero a la prohibición de armas de asalto, por ejemplo, que son utilizadas por el crimen mexicano, pero que también son utilizadas aquí para cometer los tiroteos masivos. Estoy hablando de la implementación de revisión de antecedentes en todos los puntos de venta. Esto mucha gente no lo sabe, pero si tú vas a un gun show o quieres comprar un arma en internet, no se te hace ningún tipo de revisión o pregunta en la mayoría de los estados. Esto facilita el tráfico interno en Estados Unidos y facilita el tráfico internacional a México. Estas son solo ejemplos de dos leyes que podría implementar Estados Unidos, que son respaldadas por la población en Estados Unidos y que no violan de ninguna manera la segunda enmienda. El problema, insisto, es la falta de voluntad política por parte de los congresistas, que dicho sea de paso, reciben fuertes donaciones por parte de la Asociación Nacional del Rifle, ligada fuertemente a la industria de las armas. Como experto en temas de seguridad también, Eugenio, quería preguntarte qué opinas sobre la teoría de que la masacre de la familia de esta comunidad mormona entre Sonora y Chihuahua obedece a que un grupo criminal confundió a los vehículos con una banda rival con la que disputa territorio en la zona. Si ese fuera el caso, ¿realmente era tan difícil diferenciar entre tres madres y sus hijos y grupos de sicarios fuertemente armados que operan en la zona? ¿Se te hace posible digerir esa versión de los hechos, Eugenio? Me cuesta, tengo que aceptar que me cuesta un poco... me cuesta trabajo creerme esa versión. Me voy a esperar a que en México esclarezcan más las investigaciones. Ha habido casos anteriores en México donde sí ha habido casos donde se confunden y mueren personas que no tienen nada que ver con el crimen organizado. Sí ha habido casos. El problema es que aquí eran niños y eran mujeres, madres de familia. Ahí es donde a mí me cuesta un poquito de trabajo creer la versión. Comparto con lo que estaban mencionando ahorita en el reportaje, que es difícil creer dado las víctimas, ¿no? La edad y el género de las víctimas. Sí, hay una situación que tampoco podemos ignorar, Eugenio, ya que estamos hablando del tema de seguridad en todo México, y es que este es solamente una muestra, la muestra más reciente de cómo se ha degradado en materia de seguridad el país. También podemos hablar, y ya lo mencionabas tú al principio, de lo que sucedió en Culiacán. También podemos hablar de masacres en el estado de Michoacán, en el estado de Guerrero, de policías, de civiles. Realmente una situación que parece estar fuera de control. 33,000 muertos el año pasado. Ahora la tendencia es a superar esta cifra. Obviamente la política de abrazos, no balazos, se está quedando muy corta, Eugenio. Sí, es triste ver que en México el tema de seguridad en los últimos 10 años no ha funcionado. Hemos visto masacres desde el 2010 a la fecha, hemos visto asesinatos de alcaldes, hemos visto, por ejemplo, el asesinato de migrantes en Tamaulipas, asesinatos de policías. Desde luego que México tiene que atender factores internos, tiene que reexaminar la política que ha implementado esta estrategia militar de combatir a los cárteles, tiene que fortalecer a sus policías, tiene que atender la corrupción. Pero hay una corresponsabilidad importante también por parte de Estados Unidos, una por el gran consumo de drogas que se vive en este país, y el otro que ya habíamos mencionado, el gran flujo de armas de Estados Unidos a México, particularmente de estados como Texas y Arizona. Sí, no, me recuerdas aquel chiste quizá de mal gusto para este momento, pero que ejemplifica lo que decías, que decía un político norteamericano que México es el trampolín del crimen, del tráfico de drogas, y la respuesta mexicana era, pues entonces quítenos su piscina de consumo de drogas y se soluciona el problema. Un momento muy difícil, definitivamente. Quiero agradecerte, Eugenio, el que hayas estado con nosotros en este programa. Gracias por la oportunidad de hacer contacto contigo.
Muchas gracias, buenas noches. Eugenio Weigen, director asociado del equipo para la prevención de la violencia armada del Center for American Progress, estaba en Washington. Ya regresamos con más de conclusiones, no se vayan. Nació en la pobreza de la Sierra de Sinaloa y desde ahí levantó un imperio por todo lo alto. Pero el mito del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, también se construyó bajo la tierra, a base de túneles. Túneles para transportar toneladas de drogas y túneles para escapar. A solo un día del estreno de El Chapo, dos rostros de un capo, rescatamos algunos momentos y comentarios de esta investigación. Son dos fechas importantes de la extradición de Joaquín Guzmán Loera, porque por un lado, el 19 de enero se cumplía pues un año más de la primera fuga de Joaquín Guzmán Loera. El 19 de enero de 2001 se había escapado y un 19 de enero fue extraditado también, claro, de 2017. Yo creo que son dos fechas significativas por eso. Y también pues se apresura un poco la extradición porque se sabía que Joaquín Guzmán Loera era una papa caliente, como se dice en el ambiente político, para las autoridades mexicanas. En cualquier momento pudiera escapar nuevamente Joaquín El Chapo Guzmán y eso pues a nivel internacional hubiera sido una gran vergüenza. Te preguntas primero quién hace estas obras, ¿no? ¿Cómo se construyen? No hay nadie que se dé cuenta que se están construyendo estas obras. ¿Cómo logran estas obras desembocar al sistema pluvial de las ciudades, ¿no? Porque no puede ser casual. De alguna manera se decía, alguien tiene que dar unos mapas para que entonces ese túnel se adecue justamente a esa otra parte del sistema pluvial, ¿no? Joaquín Guzmán Loera lo tuvo todo: poder, fama, dinero, impunidad, hasta que lo más preciado, su libertad, finalmente se derrumbó. Ahora cumple una sentencia de cadena perpetua más 30 años en la prisión federal estadounidense de máxima seguridad en Florence, Colorado. Les invitamos a ver este especial, este documental presentado por Fernando del Rincón. El Chapo, dos rostros de un capo, se estrena por CNN este jueves 7 de noviembre a las 8 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. No se lo pierdan. De esta forma llegamos al final de una edición más de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón. Por su atención, mil gracias. Gracias también por sus comentarios en redes sociales. Hasta la próxima.